Debido a que muchos de mis camaradas han recibido muy bien mi contenido, y porque en mis mensajes privados o conversaciones recibo la misma pregunta, decidí hacer un video de este tópico. ¿Qué STG, Shooting Up, juego de naves Piu Piu creo que es el más difícil? Y quiero dejar muy en claro algo. La verdadera dificultad del juego no está en esto, ni aquello. Están en esto. Y te preguntarás, ¿por qué? Simple. Aunque no lo parezca, todos y cada uno de los juegos tienen un sistema de puntaje muy diferente. Es como los juegos de pelea. No puedes pedirle al jugador de BlazBlue que juegue Street Fighter. No puedes pedirle al jugador de básquetbol que juegue tenis. Y a mí, jugador profesional de Gradius, no puedes pedirme que juegue Touhou, por ejemplo. Claro, puedo jugarlo al nivel que mucha gente lo haría, lo cual en la comunidad llamamos Survival, supervivencia, que no tiene absolutamente nada de malo. Quiero dejar en claro eso. De hecho, es lo ideal hacerlo así la primera vez. Es lo mismo. Es tu primera vez jugando, no sé, Street Fighter Third Strike. ¿Qué harías primero? ¿Probar a todos los personajes a ver cuál te gusta más, practicar y entender el juego? ¿O retar a Daigo Mejara? Es lo mismo aquí. La verdadera dificultad del juego es aquello que no mucha gente parece apreciar. Y explicar todo esto es una complicación bastante grande. Si bien no todos los juegos tienen una mecánica real o balanceada para esto, he de decir que los que lo tienen bien planeada son usualmente los que más van a derretir tu cerebro. ¿Y a qué me refiero con real o balanceada? Bueno, te pongo un ejemplo. Para el Neo Geo existe un juego llamado Ninja Commando. ¿Y sabes cuál es su manera de puntaje? Usas la misma habilidad una y otra y otra y otra vez. Y en el escenario de los cavernícolas vas a matar al mismo enemigo por 3 minutos. Muy balanceado, ¿no es? ¿Verdad? De hecho, empecemos por lo básico. Muy divertido tampoco. Y en el aspecto de real, como jugador de Gradius te puedo decir lo mismo. No es un juego donde las mecánicas sean por puntos. Este video está más enfocado en qué tan difícil es subir esos números, ya que esas mecánicas pueden ser algo atemorizantes para un jugador promedio a primera vista. Y pueden llegar al punto de desmotivarte, porque me ha ocurrido incluso a mí. Porque si habláramos de dificultad como tal, podría hablar de Gradius más de media hora. Mira. Y sí, lo que acabas de ver es cómo son los hitboxes del juego. No estoy usando dificultades diferentes, no estoy usando versiones modificadas, ni nada por el estilo. El juego, de forma legítima, está programado para que sufras de esa manera. Y aún así, te puedo decir que comparado con lo que vas a ver, esto es mucho más fácil que lo que se viene. Así que, sin más que añadir, empecemos, porque abriré tantas cajas de Pandora que te juro será algo muy interesante. Así que, empecemos con la lista. Y como decimos en mi país, México, quiero empezar con salsa de la que sí pica. Quiero empezar con un juego bastante salvaje, y conforme vayas entendiendo el contexto, entenderás por qué lo escogí. Su nombre es Battle Bar Rate. Fue creado por Rising en 1999, y algo que me gustaría explicar conforme vamos explicando Backrate es la fórmula Yagawa. Yagawa es un director de shooter bastante reconocido en la comunidad por ser parte de Rising y su fórmula bastante compleja para muchos. La iré explicando. Esta fórmula no se sabe desde cuándo empezó realmente, pero es más conocida por juegos como Battle Garega, Battle Barrett y Armed Police Bad Rider, entre otros como Ibara o Pink Switch. Estos juegos tienen algo en común, el sistema de rango. Básicamente conforme vamos haciendo cosas, consiguiendo puntos,
incluso agarrando ítems o en casos más extremos como Pink Suites, el simple hecho de cambiar la formación de tus options, el rango irá incrementando. Este rango lo podemos ir reduciendo de varias maneras dependiendo del juego. Desde hacer graze a las balas, el graze básicamente es hacer que la bala te esté rozando sin que te esté matando. Es como rayar la pintura de un carro básicamente. O la más conocida, suicidio. ¿Y a qué queremos llegar con esto? ¿Me tengo que suicidar para bajar la dificultad del juego? Sí, así es. La cosa es que en estos juegos es muy fácil conseguir vidas. Battle Parade no es la excepción. Pero aunque todos tienen algo distintivo, he de admitir que Black Raid es de los juegos más complicados que he visto en toda mi vida, si seré honesto. ¿No me crees? Simplemente te dejaré un video de lo que es el primer boss, alguien haciéndole puntos, no soy yo, para que me digas si entendiste qué fue lo que ocurrió. Desde aquí puedo ver muchas caritas muy confundidas. Y si te soy honesto, ni siquiera yo entendí qué fue lo que pasó. Nah, es broma. Claro que lo entendí. Pero como debo recordarte, la fórmula de estos juegos en general es algo compleja. Así que deberé empezar a enseñarte un poquito las bases. Encontrarás muchas cosas muy entretenidas por aprender. Este juego en cuestión funciona con 3 botones, A, B y C, siendo nuestro disparo, bomba y formaciones de las options. Tenemos 9 naves disponibles para escoger, cada una con un sistema de disparo y velocidades diferentes. Pero digamos que alguna te gusta, ¿quisieras mejorarle algo? Es completamente posible. Cuando vas a seleccionarla, dependiendo del botón que pulses, será su mejora, siendo A para disparo, B para bomba, C para el disparo sub o el disparo que generan tus options, y Start para una mejora en velocidad. Ahora que ya escogimos nuestra nave, empecemos por lo básico. Si viste esta parte de aquí arriba, verás que hay números e iconos extra. No son adorno. El de exclamación e interrogación, de hecho, fueron activados por el jugador. Uno de ellos indica el nuevo modo de sonidos, creando sonidos especiales cuando creamos cadenas consecutivas. Esto lo explicaré más adelante. Y el otro sirve para ver el historial perfecto de los puntos que estamos creando por cada cosa. También verás este signo de numeración. ¿Qué significa? Pues bien, este siendo un juego del género un poco más moderno, ya se tenía establecido que los jugadores no quieren apretar botones todo el rato, así que tenemos una opción de autodisparo ya integrada al juego, siendo este valor la pulsación que tenemos que estar generando. Podemos cambiarla en cualquier momento mientras dejamos pulsando C. Si pulsamos A, incrementará la velocidad, y si pulsamos B, la reducimos. Hay que tener cuidado con las velocidades altas como 30 Hz, ya que estas generan una cantidad asquerosa de rango. Un jugador promedio puede jugar en 15 o 20 Hz completamente sin problema. No se sentirá mucho la diferencia en velocidad de disparo. Ahora por último, muchos de ustedes ya entienden el concepto de bomba. En este juego funcionan de una manera un poco diferente. Como verán, tenemos un gran misil seguido de otros más chiquitos. Es porque conseguimos una bomba completa, salvo unos iconos grandes que aparecen cada de vez en cuando en áreas selectas, sino que juntamos fragmentos de esta, siendo desde 1 hasta 20 cuando completamos la bomba. Podemos usarla en cualquier momento sin importar el número de fragmentos, pero estos deciden la duración y potencia que va a tener. Oh, un último detalle, dependiendo de qué tanto tiempo dejemos pulsando B, es qué tan lejos la vamos a lanzar, en el caso de Black Raid. Ahora sí, podemos empezar con las reglas básicas del juego. Cuando matamos lo que el juego considera enemigos pesados, empezaremos a crear una cadena. Comenzará en 2, seguirá en 4, 8, 16, 32 y terminará en 64. Comienza en 2 cuando destruimos 2 enemigos pesados. Terminará en 64 cuando son 7 más. Después de eso, no importa qué, todo lo que destruimos tendrá ese valor multiplicado. Pero no todo es sabor a frutas. Tendrás un contador que nos estará diciendo qué tanto tiempo tenemos disponible para gozar de esto. Y hay 2 maneras de detenerlo: vía bombas y muerte del jugador. Pero, ¿qué pasaría si decidimos combinar ambas? Es aquí cuando las jugarretas sucias empiezan.
Algo que olvidé mencionar es que al suicidarse tendrás una bomba generada automáticamente. No es nada complicado, ¿verdad? Pero en la práctica es increíblemente confuso y requieres de conocer qué genera cadenas y qué no, básicamente. Y te preguntarás, pero el jugador usa todas sus vidas en el primer jefe. ¿No creo poder continuar con esto? Pues bien, el suicidio no solo fue concebido para continuar la cadena, también para el rango. Y debido a que generó puntos suficientes, en el siguiente escenario crea las vidas necesarias al punto que parece que no pierde ninguna. Como he mencionado antes, si haces las cosas correctamente generas vidas, las vidas generan cadenas, las cadenas puntos, y los puntos será el chico cool que aparece en revistas, o el desgraciado que se sienta en la arcade y no se va a levantar en las próximas 2 horas. Bueno, esas son las reglas que hay que tener para jugar Backrate. Espera, creo que olvidé algo. Y esto aplica al sistema de Jagao en general. Medaling. El Medaling existe en casi, si no es que todos los juegos de Rising. En su sistema de puntos adicional, en el cual conforme vamos agarrando las medallas del juego en cuestión, irán incrementando su valor poco a poco, siendo 100 la inicial hasta 1000, y después de que llegaron a 1000 empezarán a subir por 1000 hasta llegar a la cantidad de 10.000. En el caso de Backrate, si tenemos la cadena de por 64 activa y un enemigo lanza una medalla, tendremos la medalla secreta de 100.000, que solamente aparece mientras tenemos este sistema de cadena. Pero hay que tener cuidado, aquí tampoco es risa y diversión. Cuando una medalla caiga de la pantalla, estás en el riesgo de resetear a su valor inicial de 100. También, algo extra para Backrate es que es un sistema relativo. Supongamos que encuentras las medallas de 500, 600 y 700 en la misma pantalla. Las tienes que agarrar en orden numérico para que la siguiente en salir sea de 800. Porque si por ejemplo las tomaras en el orden 600, 700 y al final 500, la siguiente medalla en salir es de 600, no de 800. Así que si quieres probar Backrate y experimentar en su máximo potencial, tendrás que tener todas estas mecánicas en tu mente, mientras aprietas esos 3 botones de formas muy estratégicas. Oh, por cierto, olvidé decírtelo, el juego también tiene comandos estilo Fighting Game, así que estarás realizando Hadoukens y Shoryukens también. Mucha suerte. Uno de mis juegos favoritos. Y aquí es donde en vez de ser Valentina Negra, es más bien Chamoy. Pero le dijiste a Doña Pelos que te pusiera de más y terminó echándote media botella. Eso es básicamente Raiden Fighters Jet. Quizás ya conozcas el juego Raiden. Es un juego viejo bastante reconocido. Pues bien, si te suena esto, la saga que siguió y que originalmente no iba a ser de Raiden es Raiden Fighters. Una trilogía que consta del original, Raiden Fighters 2, y el que toca la lista, Raiden Fighters Jet, o como le tenemos de cariño a la comunidad, Reset Fighters Jet. Este juego no tiene necesariamente tanta mecánica oculta y extraña como los juegos de Yagawa, pero sí es uno de los juegos más exigentes del género. Empecemos por las bases. Tienes 2 botones, disparo y bomba, pero usualmente, y yo te recomiendo que lo hagas, jugamos con 3 botones, siendo el tercero C, nuestro autodisparo. Tienes 2 mecánicas para disparar. Mientras estás disparando y sostienes el botón, vamos a tener un disparo cargado. Hay un par de naves que no suelen tener esto, pero la gran mayoría lo tienen. Y aquí igual tendremos una gran variedad, tendremos 14x2 naves para escoger. Pero antes de seguir, ¿a qué me refiero con 14x2? Pues bien, si pulsamos los 2 botones al mismo tiempo al escoger una nave, seleccionaremos su versión Slave, una versión en miniatura con los mismos power-ups y stats de dicha nave, y un hitbox reducido. Estos Slaves son los que llamamos Options también, y créeme que los recordarás si usas intentar sacarle puntos al juego. Ahora bien, ¿cómo funciona Reset Fighters Jet? Empecemos por el nivel más importante del juego. Ups, creo que ya me pasé un secreto. Empecemos por el nivel más importante. Ya me morí donde no debía. Empecemos por el nivel más importante. ¡Agarra el power
Minecraft que no ocupo, malditas. Ahora, fuera de bromas. El nivel empieza directamente con un gran avión que tiene una torreta. Destruirla dará 10.000 puntos. Sabes muy bien a dónde va esto. El juego estará obsesivamente lleno de secretos. Ahora, verás que destruyendo ciertos enemigos te darán unas medallas, pero al recogerlas no suben su valor. Es porque estas irán incrementando su tamaño y valor cuando se van combinando unas con otras. Esto se puede realizar de dos maneras, grazing y teniendo al menos una slave, siendo este último el cómo lo harás usualmente, ya que la medalla se mantendrá pegada a esta slave. Es tu trabajo que ahora esté tocando todas las medallas que salgan hasta que llegues a la máxima, sin tocarla, la cual tendrá un valor de 2.048.000 puntos cuando llegue a su máximo esplendor. Es aquí cuando el juego, y consigas esa medalla, entrará lo que me gusta llamar modo gemas, ya que este sistema de medallion desaparecerá y tendremos uno más clásico. Pero puedes hacer algo más extremo. Si haces que 10 de estas gemas estén en la pantalla al mismo tiempo, entrarás en el modo 10.000. Las medallas a partir de ahora tendrán valores de 10.000 hasta 100.000, mientras no pierdas ninguna. Y a diferencia de Bug Raid y la gran mayoría de juegos de Yagawa, perder una medalla aquí reducirá el valor directamente a 10.000, hasta que subas la cadena otra vez. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Fácil. En partes selectas, si nos quedamos un par de segundos, aparecerá algo llamado Miklus, que era la mascota de Seibu Kaihatsu, creadores de Raiden, y también una de las naves disponibles incluso. Cuando aparece, dispárale un momento tirará gemas. La idea es que su primera vez lo dejes arrojar todo y con eso verás que todas las gemas desaparecerán. Eso significa que sí, lo lograste. Entraste en modo 10.000. Ahora ya puedes agarrar todo lo que el Miklus y todas las cosas que puedas encontrar. Y por último, regresando en secretos. Hay pequeñas hadas perdidas en ciertas partes. Por ejemplo, en ciertos tanques, dañalos hasta que pierdan sus cañones principales y estar cerca de ellos un rato, tirará un hada. Si las hadas quedan en pantalla por unos segundos, te ayudarán con una bomba extra. Podemos tener hasta 7 bombas, por cierto. Y tomar el hada también dará un puntaje. Aunque hay que tener cuidado, porque las hadas pueden ser asesinadas única y exclusivamente por nuestros disparos y bombas. Y como último, realizar ciertas actividades hará que el nivel se comporte de cierta manera. ¿Por qué el juego dice que tengo que reiniciar el nivel? ¿Recuerdas que te dije que el juego es de los más exigentes que he jugado? No me refiero a lo jodidamente estricto que son sus reglas para puntaje. El juego en sí es estricto. Verás. Y para más contexto explicaré la historia. Básicamente estamos en unas misiones de simulación para ver si somos pilotos hechos y derechos para conducir un avión que solo una persona verdaderamente preparada física y mentalmente pueda controlar, el Axion. Entonces, estos niveles se podrían decir que no son reales, son exámenes. Y si el juego dice que tu puntaje es demasiado bajo, te harán repetirlo. Hacerlo 2 veces es un game over instantáneo. Y también tenemos el sistema de calificación. Dependiendo que también hagamos las cosas, será el siguiente nivel que juguemos. 5, 10, 15, depende mucho el número. Aunque siendo honesto, esta mecánica me gusta un poco porque básicamente puedes cambiar niveles ignorando a ciertas cosas. Al finalizar, se te pedirá conducir a la acción en 2 niveles finales llamados Phase 1 y Phase 2 básicamente. Y sí, si no logras cometer lo que el juego tiene en mente, en plena misión te pueden pedir que te retires y obtendrás, como supones, un final malo. Aunque llegar al final boss es de las cosas que más felicidad te pueden dar. Y es honestamente uno de los ratios más difíciles que he tenido la desdicha de confrontar. Pues bien, con todo esto, espero que te diviertas con Raiden Fighters Jet. Si te gustan alguna de las ideas o temática del juego en general, pero sientes que Jet es como ir a la militar de verdad, puedes probar los 2 primeros, fuera de unos detalles, no tienen la mecánica exigencia y pueden ser bastante buenos para pasar el rato. Estos juegos están, de hecho, disponibles para Android, Xbox 360 o se pueden emular perfectamente en emuladores como MAME.
Es aquí cuando, si has visto mi video pasado de los juegos para principiantes, recordarás a Milestone y Karas, que era de los juegos que recomendaba esa compañía para principiantes. Bueno, si quieres algo 3 veces más loco, si es que el trailer no fue lo suficientemente explícito en eso, te presento Il Velo, o por su nombre Illmatic Envelope. Si alguna vez te quisiste sentir bajo el efecto de una droga, Il Velo es el juego que estás buscando. No solo tiene un sistema de puntaje relativamente más simple, comparado contra estos dos masoquistas, sino que también es el juego verdaderamente único. Es honestamente las pocas veces que he visto tanta creatividad en este tipo de cosas, ya que básicamente estás dentro de un programa estilo Windows XP, mientras cosas como estas están ocurriendo en la pantalla. El sistema de puntaje funciona de la siguiente manera. Tu objetivo es encontrar todos los escenarios bonus posibles y completarlos. Estos pueden ser accesados por un pequeño cuadrado gris con una mano rosa que aparece de vez en cuando, aunque debes tener en cuenta algunas cosas. La primera es que algunos aparecen cuando destruyes unas estrellas flasheantes en el suelo, otros requieren que uses un arma increíblemente específica. Blanca para cualquier cosa, azul con tu disparo principal, verde con tu equipamiento extra, amarillo con tu escudo y rojo con la bomba. Cada escenario bonus va a mandarte un área de enemigos posicionados que debes destruir. Si alguna vez jugaste Galaga, entenderás mejor este concepto, entre otros objetivos. Terminar estos escenarios te dará una llave, la cual aumentará tu puntaje. Aunque hay un pequeño twist. Justo como Raiden Fighter Jet, entre otros juegos del género, necesitarás juntar 50 de estas llaves para acceder al final boss verdadero. De no hacerlo, final malo. También las armas suben de nivel entre más las uses. El disparo se volverá más esparcido, el equipamiento mejorará su disparo, el escudo mejorará sus propiedades para reflejar, entre muchas cosas más. Es básicamente un estilo más RPG, donde tienes experiencia, más que necesitar un cuadrado que te diga que ya eres más fuerte. Necesitas tener una pequeña estrategia para saber qué arma necesitas más fuerte y qué debes tener en cuenta para este tipo de cosas. Como puedes ver, no es un juego para nada complicado de entender, pero debido a que tienes que tener en cuenta el color del arma que te pueden pedir, el posicionamiento de los enemigos, entre demás cosas como el aspecto increíblemente poco convencional del juego, hacen que Il Velo no solo sea un juego relativamente difícil de masterizar, pero al mismo tiempo uno de los juegos que me animo a decir tienes que probar, ya que es verdaderamente una experiencia única. Y también aprovecho para decir, el trailer que usé al principio no es de este Il Velo, sino de su secuela que fue anunciada hace poco, así que pruébalo, así podemos subir este hype. Porque cosas como esta pocas veces aparecen en la vida. ¿Qué puedo decir? Hago esto más que nada porque inclusive hace poco recibí la misma pregunta. ¿Por qué Keep es tan popular? Y yo puedo decirte que los fans del género no solo es por los patrones increíblemente variados y cosas que harían un spam de juegos basados en todo esto, sino que es aquí donde puedo demostrar con una manera más específica que estos juegos empiezan a tener un mejor contexto de lo que son en realidad una vez empiezas a notar sus sistemas ocultos. Digo, tenemos Ketsui, el cual hablé de su versión para el principiante en Nintendo DS hace poco, pero el juego real es muchísimo más complicado. Tenemos Esgaluda, un juego que te pide hacer que los enemigos tienen la mayor cantidad de balas posibles para cancelarlas. Donpachi, un juego que te pide tener una ruta exageradamente compleja para poder encarar a los enemigos, ya que tienes una cantidad tan miserable de frames para poderlo hacer. Danganronpa, un juego que no es de tantas balas, más bien es de ser veloz, ya que tienes que encontrar la manera de generar ítems y al mismo tiempo poderlos tomar de una manera que no vaya a afectar tu cadena. Y sí, de aquí es donde salió el último boss de Mushihime-sama, el cual hasta Dross habló de él, Double Hibachi, un boss que duró 7 años consecutivos y puede vencer, Imbachi, un boss que al día de hoy no se ha vencido fuera de trucos, Doom, no, este Doom no, aunque también es un buen Doom, me refiero a este Evagner Doom, que también es increíblemente complicado e infamoso en el género.
Ah, cierto, también tenemos a oh, perdón, Satan Claus. Por eso es que si investigas un poco el género, siempre te toparás con un juego de esta compañía. Y la razón es esa. Y si te soy honesto, puedo comprender que a muchos de los juegos no parecen ser diferentes el uno al otro a primera vista. Es fácil de entender, pero entre más investigas dentro de él, más puedes encontrar algo que se acomode a lo que te gusta. Y es aquí donde termino el video diciendo, en este género tenemos para todo público. Al grado que también tenemos nuestros juegos PvP, puzzles y hasta un jodido Typing of the Dead. Me atrevo a decir que la manera de hacerle puntaje a los juegos o la manera en cómo están diseñados van directamente a tu personalidad. Yo, por ejemplo, siempre solo jugaron cosas un poco menos convencionales. Otros juegan unos más clásicos pero que son increíblemente difíciles, como Image 5. Otros juegan Ikaruga por ser su manera mitad puzzle, mitad shooter. Hay gente que prefiere juegos verticales, otros horizontales. Hay gente a la que le gusta hacer cosas como esta. Hay gente que prefiere hacer esto. Realmente depende mucho de ti. Y en los siguientes días estaré mencionando una gran variedad de juegos, analizándolos y mencionando todos estos detalles, ya que siempre hay uno que puede ir de la mano contigo. Y con esto puedo decir, muchas gracias por ver el video. Empezaré a tomarme YouTube de una manera un poco más seria, solo que he tenido problemas por no tener una PC algo potente. También puedes dejar tu opinión en los comentarios, será un gusto ir de ti. Ha sido Radiant Ansel, nos veremos en la próxima.